Gracias, Padre, te damos por este día tan hermoso que tú nos has concedido. Gracias porque podemos entrar confiadamente ante tu trono, con todo tu gracia, tu favor, y poner nuestro corazón y abrir nuestro corazón delante de ti. Gracias porque nos has amparado, porque nos has bendecido, porque somos muy privilegiadas, porque no importa lo que veamos y lo que pase, sigues sentado en tu trono y sabemos que tu amor nos envuelve y nos acoge, porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí estamos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, que moras en nosotros. Necesitamos tu revelación. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a seguir viendo todo lo que es los dones del Espíritu Santo. Hay una cosa muy importante, que muchas veces la cuestión de los dones del Espíritu Santo, el objetivo principal del apóstol Pablo para nombrar los dones del Espíritu Santo, y recuerden que dice es quiénes son los que ministran a la iglesia: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y muchos consideran pastor y maestro como un mismo don. De hecho, es un mismo espíritu, y es que tiene todos estos dones, Él los tiene. O sea, el espíritu es el mismo, es uno, y nos da a nosotros diferentes dones. Pero si tenemos que usarlo en un momento dado, nosotros poseemos el mismo espíritu que nos da todos los dones. Entonces, estamos viendo cada uno de ellos, y no es porque conocer los dones. Muchas veces los dones pues son explicativos en sí mismos. La cuestión es cómo ejercerlos. Eso es lo que tenemos que aprender, porque ya los tenemos. No es cómo adquirirlos, ya los tenemos. Y el Espíritu Santo es el que nos los da, es cómo ejercerlos. Porque muchas veces decimos, no sé cuál es mi don, ya lo tienes. Lo importante es ejercerlo, y cómo lo vamos a ejercer, porque el apóstol Pablo es muy, muy claro, y en Primera de Corintios, en 12, Primera de Corintios 12, que es uno de los capítulos básicos para los dones, que nos habla de los dones, dice, todos estos dones del Espíritu Santo, termina con el capítulo Primera de Corintios 13. Y digo termina porque ustedes saben que en el original pues eran cartas, no había versículos ni capítulos ni nada de eso. Eso se puso después pues para que pudiéramos encontrar los pasajes rápidamente. Pero él sigue con esa carta, y entonces dice, tienes los dones, pero ¿cómo los vas a ejercer? Y este es el punto clave. El punto clave es: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas angélicas y toda profecía y no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy sin el amor, porque eso es lo que mueve, como debemos de ejercitar nuestros dones en amor. Y entonces ya vimos algunos de los dones. Ahora vamos a ver el don de la exhortación. El don de la exhortación. Y este es un don que muchas veces utilizamos no adecuadamente, porque no leemos, porque no estudiamos cómo debemos nosotros
ejercer el don espiritual de la exhortación, ¿sí? Y este don viene en Romanos 12:8. Recuerden que vimos también en Efesios, ¿verdad? 4 del 17, tenemos el otro pasaje, ahorita se los doy, porque los hemos estado viendo en Efesios, en Primera de Corintios y en Romanos. Y en Romanos dice, Romanos 12:8, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y la palabra, si nosotros buscamos la palabra exhorta o exhortación, es parakaleo, parakaleo. Para es al lado de. Ustedes saben que la palabra de Espíritu Santo es paracleto, o sea, el que está firme al lado tuyo. Y también, dice Jesús, en nosotros. Parakaleo, el que exhorta es el que es parakaleo, es llamar al lado de uno y suplicar, esforzarse en apaciguar, suplicando, consolando, esforzarse, dice, fortalecer, consolando, animar, alentar, ¿sí? Alentar viene de aliento, es como dar respiración boca a boca. La persona ya está desanimada, se ha ido por otro camino, necesita regresar al camino del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poniéndolo enfrente en un banquillo de acusados. Eso es lo que hacemos con los hijos. ¿Cuántas veces yo tengo que pararme? Tenemos que pararnos y es que voy a ir con mi hijo y le voy a decir, voy a ir con mi hija y le voy a decir esto porque estoy enojada, porque esto no debe ser y porque anda haciendo esto, y en fin, ¿sí? Eso no es exhortación, eso no es lo que el Señor quiere que hagamos. Es pararlos al lado de nosotros y decirles, mira, hijo, mira, esposo, mira, si es tu trabajador, si es la persona que está con tu hermano, la persona que está contigo, que tú tienes en tu corazón, exhortarlo, porque estás viendo que está tomando un camino diferente, un camino equivocado. Es pararlo junto contigo, levantarlo junto contigo aquí y decirle, mira, te ruego, te animo, te suplico, ¿sí? Te conforto, te instruyo, te enseño, pero aquí, no del otro lado de la mesa y con el dedo así, ¿sí? Entonces, eso es la exhortación. Tenemos una idea equivocada de eso. La exhortación es ayudar. La base, el centro de la exhortación es ayudar. Y fíjense que dice, por ejemplo, usa la misma palabra para Jesús y el Espíritu Santo. El apóstol Juan, estamos hablando del apóstol Juan, como dice que aquí hay una exhortación en Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hay una exhortación. ¿Y cómo inicia el apóstol Juan? Hijitos míos, hijitos míos. En diminutivo, obviamente que les estaba hablando a gente grande, a la gente de la iglesia, ¿sí? Los estaba exhortando, pero fíjense el sentido, el amor, la compasión. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, ¿sí? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está diciéndoles? Pues están pecando y están condenados, y cuidado con que sigas tú pecando de esa manera. No, es pararlos y decirles, hijitos míos, fíjense, porque
aun si han caído, no se desanimen, darles la salida. Ya estás condenado. Si sigues así, te vas a ir al infierno. No. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una salida, hay una esperanza, y nuestra esperanza es Jesús, porque tenemos un abogado, un paracletos, es la misma palabra, exhortación. ¿Ven cómo es lo mismo? Paracletos, es un abogado, ¿sí? Paracletos, un consolador, paracletos, es la misma palabra. Entonces, fíjense, vamos a ver también qué pasó. Por ejemplo, un ejemplo hermoso es el ejemplo de Bernabé. Ustedes saben que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cuando él se convierte, el recién convertido, nadie le creía. Los cristianos querían matarlo porque sabían que él había hecho mucho mal al pueblo, a los cristianos. Entonces ellos no creían en que el apóstol Pablo hubiera tenido una conversión verdadera, y vemos cómo rehuían de él o lo querían matar. ¿Y qué hizo Bernabé? Bernabé se pone enfrente del apóstol Pablo, lo toma de la mano y se para enfrente de la gente y lo defiende, ¿sí? Y les dice ellos, dice, fíjense, cuando todos lo rechazaron, lo defendió ante los demás y lo tomó bajo sus alas, bajo su resguardo, e iba con él enseñándole al apóstol Pablo cómo eran ir de misionero. Era un hombre hermoso, con un corazón hermoso, y el corazón de Pablo era un corazón endurecido, furioso en contra de los cristianos. Recuerden cómo era él al principio, pero Bernabé, con su corazón de amor, lo protege, lo toma bajo sus alas. Esa es la exhortación, ¿sí? Y fíjense, vemos también aquí, cuando en Hechos 13, del 13 al 41, se los voy a platicar, ¿verdad? El apóstol Pablo y sus compañeros entran a Antioquía, y entonces entran a una sinagoga, y pues estaban en la sinagoga los que pues estaban dirigiendo toda la sinagoga. Entonces ellos, ante los ancianos que estaban allí, ¿verdad? Los fariseos que estaban allí, leen todo lo que tienen que leer y todo, y luego ellos mismos les preguntan al apóstol Pablo y a los compañeros si tienen una palabra de ¿qué? De exhortación para ellos, ¿sí? Y entonces, fíjense, primero les habla el apóstol Pablo de quién es Jesús. Primero les presenta a Jesús, no llega y les dice, pues es que ustedes son incrédulos porque miren, ya vino Jesús y ustedes no han creído. No, primero presenta el evangelio, la salvación, el evangelio de la salvación. Primero, ¿quién es Jesús? Segundo, el evangelio, las buenas nuevas. Y tercero, ya después, la advertencia. Así tenemos que nosotros exhortar. Primero, presentar el amor de Cristo. Primero, presentar la salida. No encajonar a la gente y decirle, pues si sigues así, te vas a ir al infierno. Fíjense, y luego les da la advertencia. Todo esto que yo les he dicho, dice, que no menospreciaran el evangelio de Jesús que les había él presentado. Esa es la advertencia. Qué hermoso. Y otro ejemplo que vemos en Hebreos 12:5, dice, el mismo Dios. Fíjense cómo exhorta Dios en este pasaje cuando el autor cita al Antiguo Testamento. Aunque es en Hebreos, está citando el autor de Hebreos, que ya sabemos que es Lucas, todo apunta que es Lucas, ¿verdad? Él cita el Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo nos trata Dios en la exhortación. Primero que todo dice, hijo mío.
primero te trae, ¿sí? Eres mi hijo, hay un lazo, hay una unión, hay un amor. Dice, hijo mío, ¿qué te está diciendo? Soy tu padre y te amo y quiero lo mejor para ti. Segundo, dice, fíjense, no menosprecies la disciplina del Señor. Es una petición. Es una petición. Haz esto con tus hijos, con tu esposo, con la gente con la que estás, con tu hermano, ¿sí? Primero, hermano mío, esposo mío, hijo mío, ¿sí? No menosprecies lo que yo te voy a decir. Y si lo dices en amor, yo te aseguro que van a abrir su corazón a lo que tú tienes que decirles. No menosprecies la disciplina del Señor. Y tercero, da ánimo, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Así tenemos que entrar en el corazón de la otra persona, porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar completamente. Ay, ahí vienen ya, ¿verdad? Con el chicote, con el bibliazo. No, primero, hijo mío, y luego la petición. No menosprecies la disciplina y le das ánimo. No desmayes cuando eres reprendido, porque es por amor y para tu bien, ¿sí? Porque el Señor al que ama, disciplina. ¡Qué hermoso! Y vemos también otro ejemplo aquí con Pedro, en Primera de Pedro 5, 1 y 2, ¿verdad? Fíjense, Pedro, ustedes saben quién era Pedro. Pedro era el impetuoso que sacaba la espada, que andaba mochándoles orejas y cuántas cosas, ¿sí? Pues fíjense el tono del apóstol Pedro cuando está hablando aquí, en esta carta que él escribe, ¿sí? Dice, fijarse, dice, de anciano a anciano, es decir, no yo, el apóstol Pedro, a ustedes los que están allí, no, de anciano a anciano, somos iguales, estamos en lo mismo, los para al lado de él. Dice, fíjense, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. Él se está poniendo primero que todos, hay que ser ejemplo, y obviamente pues él iba al frente de ese ejemplo. Es una gran responsabilidad y vemos la ternura con la que él les pide, les suplica a los ancianos cómo deben de apacentar la grey del Señor, es decir, las ovejas del Señor. En Hechos 20, del 1 y 2, vemos que aquí hay algo muy, muy interesante. Dice, está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, hay un alboroto ahí por una situación. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado. Y aquí me quiero quedar. Exhortado y abrazado. Cuando tú vas a exhortar, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a abrazar a esa persona? ¿Estás abrazando a esa persona que estás exhortando? ¿La estás abrazando? Muchas veces hemos tenido que detenernos y yo digo, ahorita no puedo tratar este asunto porque hay algo en mi corazón, mi corazón no está preparado para abrazar a esa persona. En el momento que yo diga, lo voy a abrazar, entonces voy a hablar y voy a exhortar a esa persona. Fíjense, porque dice, los abrazaba, ¿sí? Y después de eso, con abundancia de palabras,
me imagino esas palabras de convencimiento, de amor. ¿Cuál es el tono? ¿Cómo era el tono del apóstol Pablo? ¿Sí? Y vemos también en Hebreos 13:22, fíjense, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, que soportéis la palabra de exhortación. Y soportar, esta palabra es en griego original anecho, pero se pronuncia anejo, A-N-S-H-O, es levantar, sopesar, sostener la palabra. Fíjense, y os ruego es paracaleo, aquí estoy yo para soportar juntos esto que yo te voy a decir, ¿sí? Llamar al lado de uno para animar, consolar y fortalecer. Entonces, fíjense también aquí en Hechos 15, 31 a 33, dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Era una carta que ellos estaban esperando porque había ahí una situación de conflicto de los, recuerdan, de los judíos, que eran, algunos judíos se les llamaba judaizantes. ¿Quieres ser salvo? Y para creer en el Señor Jesús tienes que circuncidarte, tienes que hacer todo lo de la ley de Moisés, etcétera, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo va a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y les dice, ellos están creyendo, están recibiendo el Espíritu Santo, pero no saben nada de la Torá, ni de las leyes, ni de todas las cuestiones de comida y de todas las tradiciones que nosotros tenemos. Y entonces reciben una carta donde les dicen, la salvación es para todos, ¿sí? No tienen que hacerse judíos, no tienen que circuncidarse. Entonces solamente apártense del mal, dejen los ídolos y vengan al único Dios verdadero. Entonces fíjense esa carta, ¿qué hizo? Se regocijaron por la consolación, por la exhortación. Entonces, por eso es importante, me comentaba alguien, ¿verdad?, que pues Fina, que oyó que su nietecita le habló mal a su hijo, a su papá, y entonces ella la llevó aparte y le dijo, mira nietecita, ¿verdad? Esto no es bueno por esto, por lo otro, pero la exhortación, ¿sí? Y obviamente la niña, ¿cómo respondió a eso? Sí, es cierto, en amor, ella respondió en amor, ¿sí? ¿Y por qué? Por la forma en que tú lo estás exhortando. Es un regaño, porque es algo que no fue hecho correctamente, pero la forma en que lo dices, aquí nos dicen, fíjense. Entonces, vamos a ver también en 1 de Timoteo 6:2, dice, cómo la exhortación siempre pensamos que viene de una persona superior, que ya vimos que no, porque aquí es de anciano a anciano, a una persona que está bajo autoridad. Y miren lo que dice aquí. Fíjense, en 1 Timoteo 6:2 dice, y los que tienen amos, aquí está diciéndole el apóstol Pablo, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor porque son sus hermanos. Y cuantos son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Estamos hablando que el apóstol Pablo les dice a los que sirven a sus amos que ellos enseñen a sus amos y exhorten a sus amos, portándose amablemente con ellos y sirviéndoles mejor, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo la exhortación y la enseñanza viene de acá, de los que sirven hacia los amos. Y esto es algo muy importante también que hemos estado comentando con algunas de ustedes que somos abuelas y Dios nos ha dado una palabra tan
tan fuerte y poderosa. Sabemos que estamos aquí para ser ejemplo, para instruir, pero también aprendamos de nuestros hijos, aprendamos de nuestros nietos. ¿Qué aprendiste hoy de tu hijo? ¿Qué te acercaste a él para ver su corazón, para entender su corazón, para escuchar su corazón? ¿Qué puedes aprender tú de ellos? Fíjense, dice la palabra también aquí, ¿cuál es la finalidad de la exhortación? ¿Sí? La finalidad de la exhortación la vemos aquí en Primera de Tesalonicenses 5:11 y lo vemos desde el versículo 9 para entenderlo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Vas a provocar ira con tu exhortación? Si vas a provocar ira, no lo hagas, porque ese no es el corazón de la exhortación. Dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú provocas ira con la exhortación, vas a alejar a esa persona de Jesús. Toma nota de esto. No estamos para provocar ira, porque lo que queremos es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, dice, me paso al versículo 11, por lo cual animaos unos a otros. Ánimo. ¿Qué es ser ánimo? Dar aliento, dice, animaos unos a otros y que edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sí? Y aquí los está diciendo, les está encomiando, está diciendo, así como ustedes se animan unos a otros y se edifican unos a otros. Y me acuerdo mucho de mi mamá, que de repente pues yo agarraba un libro o estaba viendo un programa de televisión, ¿verdad? Y es, a ver, ¿en qué te edifica eso? Siempre me decía, ¿en qué te edifica eso? Si no edifica, déjalo a un lado, porque no tiene caso, no pierdas el tiempo en cosas, en series o en programas o en lecturas o en videitos o en el YouTube que no te edifican, que todo sea para edificación. Entonces, fíjense, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Eso circúlalo, es Hebreos 3, 12 y 13. Hoy, ¿cómo animaste el día de hoy? ¿Cómo ejerciste los dones del Espíritu dentro de ti? Piénsalo y apúntalo. Y cada día apunta cómo animaste el día de hoy y a quién. ¿Sí? Es que yo soy demasiado introvertida, a mí me da mucha pena. Sabes que hay una estadística que la persona más introvertida y la persona más penosa en el mundo tiene una influencia en 10,000 personas, apúntalo. Porque si tú te consideras la persona más penosa del universo, tienes influencia sobre 10,000 personas. ¿Cuál es tu influencia? ¿A ira o en amor? Atraerlos. Porque de esos 10 personas que tú tienes influencia, Dios te va a decir, a ver, influiste a 10,000 personas. ¿Cómo las influiste? ¿De qué manera? ¿Atrayéndolas a mí o repeliéndolas de mí? Muy bien, vamos a seguir ahora el don del liderazgo. El don del liderazgo es un don que vemos en Romanos 12:8, ¿verdad? Y ahí vemos, este es el pasaje central
de los que estamos viendo de los dones de ahora. El que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Preside. Preside es la palabra proistemi. Proistemi. Ustedes saben que pro es en favor de, ¿sí? Él es una persona que está en pro de la vida, en pro de la familia. Pro, ¿qué quiere decir? A favor de. Fíjense lo que es el liderazgo. El liderazgo empieza con ser a favor de. Dice, poner delante o sobre de. Que la palabra proistemi significa protector, guardián. Los verbos ayudar, atender, cuidar. Es una persona protectora, es una persona guardiana, es una persona que ayuda, que atiende y que cuida, ¿sí? Y esta palabra tiene un sentido de compromiso. Compromiso, ¿qué quiere decir? Es una promesa, con promesa. Es una promesa que yo hago, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí nos dice que preside o lidera con solicitud. ¿Y qué es solicitud? Es la palabra spoudé, spoudé o spoudé. ¿Y qué quiere decir? Con diligencia, con rapidez, con todo mi interés, formalmente y afanosamente, ¿sí? Sinceramente, con ahínco, de todo corazón, con seriedad, con empeño, fervientemente. Así te vas a... Si tú eres un líder, estas son las características del líder. Eres el líder y muchas veces no es porque ni siquiera lo pidamos. Somos líderes en nuestros hogares, somos líderes en el trabajo, somos líderes porque ejercemos influencia en donde quiera que nosotros estemos. Así es como debemos ser, con el fuego, con la pasión del Espíritu Santo que nos mueve porque estamos a favor de lo que estamos haciendo, a favor de las personas que estamos liderando. Eso es lo más importante, ¿sí? Ahora, ¿cómo deben de ser estas personas? Precisamente son las características, si nosotros buscamos la característica usada en 1 de Timoteo 3:2, vamos a ver cómo es un obispo y episcopos. El episcopo debe ser un supervisor, guardián, superintendente, persona encargada que las cosas se hagan correctamente. ¿Pero cómo? Porque estás a favor de proistemi. Entonces, y aquí vemos cómo debe de ser un líder, ¿sí? Irreprensible, marido de una sola mujer. Muchas veces nos dicen, no, es que Dios permitía muchas mujeres y todo eso. No, eso no es verdad. No, no es verdad. Nunca, ni en Levítico. En Levítico dice que el hombre y la mujer son uno solo. Y aquí te lo vuelve a repetir. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Siempre viene la palabra enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso, ¿sí? Amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa. Pues vamos a orar esto por todos los sacerdotes de las casas, por los esposos, por los padres, para que ellos tengan esto y nosotros también ayudarlos en esta situación, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí vemos en 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13,
cómo debemos reconocer a nuestros líderes. Dice, os rogamos en el 12, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y que los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Y qué dice aquí? Lo más importante, tengan paz entre vosotros, porque un líder debe de ser un embajador de la paz. Tengan paz entre nosotros, ¿sí? Y obviamente que pues es una gran responsabilidad, pero todos tenemos el don del liderazgo, todos. Ya les dije, el más tímido ejerce influencia sobre 12,000, 10,000 personas. Así que vamos a dar cuenta de esas personas en las cuales hemos influido, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber entonces qué voy a hacer? Sencillo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ahí está todo nuestra respuesta. No sé cómo le voy a hacer, es que ¿qué voy a hacer? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo vamos a imitar a Jesús si no lo conocemos, ni supimos qué dijo? Pues por eso estamos aquí, viendo y estudiando, ¿sí? Y también les dice, acuérdense en Hebreos 13:7, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Miren, muchas veces a nuestros pastores nosotros no les decimos una palabra de aliento, porque siempre decimos, ay no, pues no lo quiero molestar porque pues él tiene a toda la gente allí alrededor y todo eso. ¿Qué nos cuesta simplemente ir y decirle, gracias por la palabra de hoy, me bendijo mucho? Eso para un pastor es algo hermoso, un pequeño detalle, porque estar parados allí arriba no es cosa fácil. Como ustedes vieron, es una gran responsabilidad. Y aquí dice que seamos considerados, ¿sí? Que los obedezcamos y estemos sujetos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. ¿Son perfectos? No son perfectos. Se van a equivocar igual que tú y yo, ¿sí? Pero ellos están por nosotros, porque ellos lo que quieren es hacer lo mejor por nosotros. Eso es lo que ellos quieren, porque saben que tienen que rendir cuentas ante el Señor y tienen que prepararse y estudiar, ¿sí? Y luego nosotros, ay, no me gustó la canción esa, no, como que se desafinó un poquito, o, mira, se equivocó, en lugar de Éxodo era Génesis o X. Claro que se equivocan, claro que todos nos equivocamos, ¿sí? Pero ahí están, ellos han tomado el reto, así que seamos agradecidos con ellos también. La advertencia, siempre viene la advertencia, en 1 Timoteo 6, 11 al 14, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿sí? Entonces aquí también hay una gran advertencia, porque muchas veces el amor al dinero desvía a las personas, ¿sí? Y también en 2 Timoteo 3, del 1 al 6, dice, también debes saber, ahorita estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuál es el peligro? Fíjense, el peligro no es que haya pandemias, el peligro no es que haya guerras, el peligro no es ese. ¿Cuál es el peligro? El peligro, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, aquí viene la advertencia. ¿Cuál es el peligro? El peligro son todos estos hombres, porque nosotros tendemos a ver al hombre y quitamos los ojos de Jesús. Y el peligro es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El peligro es que te separes del Señor, el peligro es que quites tus ojos del Señor. El peligro no viene de afuera, sino de tu mente, de que te dejes llevar por todas estas personas, por estos falsos profetas y por estos falsos maestros, porque nadie te puede quitar al Espíritu Santo que tú tienes. Tú lo puedes rechazar, cuidado, porque te puedes desviar, y por causa de estos falsos maestros y de estos falsos profetas. Pero nuestra fe está anclada en Jesús, nuestros ojos puestos en Jesús, ¿sí? Y fíjense, el don de administración. En el don de administración dice la palabra que en 1 Corintios 12, 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ya lo dijimos, pero apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran. La palabra administrar es kibernesis, con K, Y, kibernesis, y esa palabra es gobiernan. Los gobernantes son administradores y los administradores son gobernantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una nación? En una nación, pues sabemos que las personas gobiernan. Las personas que gobiernan solamente están puestas ahí para que administren los bienes, para que administren los bienes de la nación. El gas, ¿quién te dio el gas? ¿Quién te dio el petróleo? ¿Quién te dio el aire? ¿Quién te dio el agua? Ellos no son dueños de ninguna de estas cosas, ¿sí? Ellos están puestos para administrar, porque todo eso te lo da Dios, pero ellos deben de administrar equitativamente, que llegue el agua, que llegue el gas, que llegue todo eso. Por eso son administradores los que gobiernan, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿y quién es el administrador? Es la misma palabra que se usa para un piloto de un barco, ¿sí? Entonces, el que tiene el timón no es el dueño del barco, es el que gobierna el curso del barco. Entonces, es literalmente el que se encarga de que el barco llegue a puerto a salvo, ¿sí? Y por eso, liderazgo, inclusive liderazgo, también se utiliza en griego la misma palabra. Fíjense, kibernesis significa dirigir. Entonces, la administración y el liderazgo son en esencia lo mismo, es lo mismo. Uno pone las metas, ¿sí?, conjunta a la gente y la motiva, y el administrador pone en marcha el plan para ejecutarlo. Tú quieres quieres hacer un viaje y quieres llevar muchos víveres a una región que está en necesidad, o quieres hacer una transacción comercial a un lado. Compras los víveres de agencias del barco y te subes al barco con todas las cosas que tienes. Y luego, ¿quién te va a llevar?
Eres dueño del barco, eres dueño de todas las cosas, pero ¿quién va a pilotear el barco? Ese es el administrador. Puede estar uno sin el otro. Fíjense cómo la palabra de Dios siempre nos dice, nos acaba de decir el obispo apto para enseñar, cómo todos los dones son en conjunto, es un solo espíritu. Y tenemos todos estos dones, ¿sí? Entonces, el que se encarga de dirigir y planear hacia la meta y los objetivos, uno no puede estar sin el otro, ¿sí? Uno pone las metas y otro el plan para alcanzarlas. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Dice la palabra, con diligencia. Ahora vamos a tocar el don de dar y vamos a terminar con esto. El don dice Romanos 12:8, al que reparte con liberalidad, al que reparte. La palabra original es da, al que da. Y la palabra aquí original es meta didomi, meta, ¿sí? Meta didomi. Muchas veces sabemos el origen de la palabra meta, ¿verdad? Metadidomi en toda la palabra es dar un regalo para beneficio de otro, ¿sí? Dar lo necesario, suplir, dar a alguien que cuide y administre los intereses de uno, extender, comisionar, poner al cuidado y encomendar algo, confiar algo, dar algo para ser administrado. Por eso, didomi es la palabra dar, pero esta palabra aquí es metadidomi. ¿Y por qué dice metadidomi? Fíjense, porque hay una impartición. Cuando tú das, no es nada más coger una cosa y darla. Hay una impartición. ¿Qué quiere decir eso? Dice en Lucas 3:11 dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, ¿sí? El que tiene 2 túnicas, tu túnica es lo que te cubre, es parte de ti, de lo que tú tienes. Tú vas a quitarte tu túnica y la vas a dar a la otra persona. Fíjese, Romanos 1:11 dice, porque deseo verlos para impartirles o comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esta es una impartición. Hemos orado aquí y hemos orado, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que les des doble unción a cada una, doble de lo que yo tengo, así como Elías a Eliseo, doble unción, mayor unción, es una impartición este dar, ¿sí? Y fíjense, inclusive aquí, ¿cuál es estamos en Efesios 4:28. Fíjense lo que dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y la palabra aquí es metadidomi, más allá del dar. Aquí está restituyendo, porque ¿qué es lo que dice la ley? Si robabas, bueno, ya te castigo y ya no robes. No, en Dios es diferente, porque vamos más allá, restituimos. Cuando tú pides perdón a alguien, cuando tú sabes que lastimaste a alguien, vas y pides perdón, ay, perdóname, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No te quedes ahí. Meta, ve más allá. Meta quiere decir más allá, por eso siempre vemos en las carreras la meta está más allá, tienes que correr hacia la meta, ¿sí? Bueno, pues cuando tú ofendes, cuando tú haces algo, ¿qué dice aquí? El que roba no robe más y ya se quedó ahí. No, restituye con tus manos, ahora haz algo para que puedas dar a los demás, ¿sí? Cuando tú ofendes a alguien, restituye y pregunta al Espíritu Santo, ¿cómo puedo restituir a esta persona? ¿Sí? El que da con
con liberalidad. Ahí lo acabamos de ver en Romanos 12:8. ¿Y cómo es con liberalidad? Con sinceridad, con honestidad, sin pretensión e hipocresía y generosamente. ¿Sí? Entonces vemos aquí que es confiar parte de mí, o sea, es algo que yo hice con mis manos, estoy dándote algo mío, estoy impartiéndote algo. Así es como Dios nos da, ¿sí? Y esto implica una responsabilidad. Entonces, fíjense, lo más hermoso, lo que dice aquí en Filipenses 4:17, el apóstol Pablo les dice, yo no estoy buscando que me den cosas, no busco que me den cosas, ¿sí? Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo no quiero que me regalen cosas, quiero que me digan los testimonios del fruto que ha habido en sus vidas a través del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero, ¿sí? El fruto de ustedes. Dice, ¿por qué? Porque he recibido todo y tengo en abundancia, estoy lleno, porque mi Dios va a suplir todo lo que me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo más importante que podemos dar es fruto, porque estamos dando de nosotros mismos. Y gracias, Señor, te damos tantas gracias, porque a través del Espíritu Santo sabemos que tenemos este don. Antes de pensar en liderar, que ya lo estás haciendo, piensa cómo lo estás haciendo. Es que yo no soy líder, ya eres líder, ya das tu ánimo, tu palabra, das de ti mismo. ¿Cómo lo estás dando? ¿Cómo lo estás dando? Sí, estamos dando ese fruto maravilloso, porque va más allá de dar algo o dar dinero. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que pongas este espíritu de darnos a nosotros como Jesús se dio por nosotros. Así mismo, pon este espíritu de dar de nosotros lo que tenemos, que es una riqueza. Todos los dones, Espíritu Santo, que moras en nosotros, ya los tenemos, que los podamos ejercer con ese amor con que tú te diste a nosotros, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.